fuera, montar este año el certamen pues está siendo una aventura casi. Yo más que echarle en cara a nadie de los que faltan y a los que echamos mucho de menos, lo que sí quiero es daros mucho las gracias a todos los equipos del esfuerzo. A los suscriptores, a los amigos de prensa y de blog, a los asistentes, y bueno, y a los que no han podido estar con nosotros, pues bueno, los tenemos presentes y nos acompañan, que sabemos que si las circunstancias hubieran sido normales, no hubieran acompañado. Hay dos cosas que yo quiero decir, y estas dos cosas las dice Pedro Uceda, no las dice la organización. Por si meto la pata, me permitís que las diga personalmente a mí, no se las asigna a nadie. Y es que la primera es que yo pido que seamos muy prudentes todos durante este fin de semana, porque ya el riesgo que tenemos encima es bastante y bueno, pues buena parte del éxito de este certamen será que cuando terminemos la semana que viene y echemos cuenta, digamos que no había ningún contagio. Así que por favor, todos los que estemos de la familia del certamen este fin de semana, os pido que seamos muy escrupulosos con las medidas y que seamos muy cuidadosos en todo momento con lo que hay que hacer para hacer las cosas bien y cuando llegue el lunes no tengamos que lamentar nada, solo alegrarnos del rato que hemos pasado juntos. Y bueno, yo creo que también, y esa otra petición que me parece que es más sencilla incluso, es que yo creo que estamos todos necesitando las circunstancias en las que vivimos, de ponerle un paréntesis a la pandemia, de ponerle un paréntesis a la situación tan fea que estamos viviendo, olvidarnos un poco, como yo me olvidé ayer oyendo a Santiago Posteguillo, de la estadística de la pandemia, de los contagios, de enfermos en UCI, de todas esas cosas, porque yo por lo menos mentalmente, y espero que también vosotros, estoy deseando hablar de literatura, deseando hablar de historia y deseando compartir esos ratos que tanto nos gustan con escritores y hablando de novela histórica. Hoy tenemos con nosotros a Juan Luis Pulido Vergines, que es nacido en Sevilla y es abogado y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Cádiz. Estaba comentando con él que sea curioso que un jurista de un perfil tan elevado y tan profesional y tan académico como el suyo, abandone un poco el mundo del derecho para lanzarse a la novela histórica y al andaluz de la Edad Media, ¿no? Claro, y él ahora no le explicará, pero decía que él se siente escritor de toda la vida, que no lee y que le resulta más cómodo casi escribir de historia en esos circunstancias actuales que de derecho. Aún así, tiene publicadas numerosas obras jurídicas de su especialidad, que es el derecho marítimo. Es decir, estando en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, el derecho de Cádiz está muy especializado, el departamento de derecho mercantil, en todo lo que tiene que ver con derecho marítimo. También tiene publicado un ensayo político, La transición incompleta, con sus reflexiones particulares sobre el proceso de construcción democrática en España. Y esta que tenemos con nosotros, Lloran las piedras por el andaluz, es su segunda novela histórica. La primera fue La última frontera, que fue publicada en 2017 y que comparte un poco marco geográfico y marco histórico con la novela que está ahora, pero está escrita desde el lado cristiano. Eso me gustaría profundizar, ahora que nos cuentes cómo de diferente ha sido el escribir desde el punto de vista de un chico huérfano cristiano que está en Córdoba, pero desde el punto de vista cristiano, y los avatares que pasa desde el lado de vista cristiano, a cambiarte en esta novela como te has metido de lleno en el papel de una familia del Al-Ándalus. Hoy casi que podíamos hacer un 2x1, porque está hablando con Juan Luis, que está calentita, que casi tiene la tinta fresca, una tercera novela que también tiene publicada con Almazara sobre Guzmán el Bueno, el señor de la frontera. Ya le he dicho, una novela que yo no me he leído, que casi nadie se habrá leído porque todavía no está disponible, pero de la que ahora él también nos contará, y yo creo que si os gusta esta, es fácil seguir la pista con la próxima novela que está al caer. La novela que nos trae hoy aquí es Lloran las piedras por el andaluz, que es de una familia que habita en Jerez, en el Jerez del siglo XIII, y donde pasan distintas batallas. Pero bueno, quiero que hables tú más que yo, y por favor, te pediría, Juan Luis, que nos contaras eso, qué lleva un catedrático de Derecho Mercantil a meterse en el mundo de la novela histórica y a publicar novela histórica, y cómo es ese inicio en el mundo de la novela histórica. De todo, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en estas circunstancias. Yo estoy encantado, riesgo no, porque yo desde que, como soy devorador de novela histórica desde hace muchos años, he seguido mucho este certamen y hace 5 o 10 años ni se me hubiera pasado por la imaginación la posibilidad de estar aquí alguna vez. Por lo tanto, mi agradecimiento y satisfacción. Y respondiendo a tu pregunta,
es muy importante la perspectiva generacional. Yo soy del baby boom. Yo nací en el 65 y cuando había que estudiar una carrera, había que buscar algo que pudiera ganarte las papas. Y yo desde el principio vi claro que ganarse la vida como escritor con la literatura, con la ficción, iba a ser o muy difícil o imposible directamente. Así que estudié Derecho como mucha gente, ¿no? Por eliminación. Que hay que estudiar algo, bueno, pues lo que pasa es que al final me gustó. Yo disfruto bastante con el Derecho, hice la tesis, después he sido profe y sobre todo he aprendido bastante de cómo escribir con precisión, buscando la claridad. Por tanto, a mí mi formación jurídica me ha ayudado mucho a afilar la prosa. Pero yo he escribido siempre. Escribí todo para mí. Por cuestiones profesionales he tenido que escribir obras jurídicas y hace unos años algunas de las cosas que tenía escritas me planteé la posibilidad de que quizás no estuvieran demasiado mal como para tener la osadía que alguien me la leyera. Yo soy muy respetuoso con el tiempo ajeno. Y cada vez que uno publica un libro, le está diciendo a sus conciudadanos, oye, piensa en leértelo. Y claro, yo he leído algunos libros que me entran ganas de coger el libro y darle por la cabeza con él al autor para decirle, devuélveme mi tiempo. Claro, eso no se puede. Además se publica muchísimo. Entonces yo he sido muy pudoroso a la hora de decir, antes de yo publicar, tener un mínimo de control interno, un pudor de decir, bueno, que esté mínimamente bien. Por lo menos es lo que yo aspiro, que esté formalmente muy bien. Y a que sea entretenida, porque para aburrirnos ya tenemos muchas actividades a lo largo del día. Una cosa formalmente muy bien y entretenida. Y cuando he tenido ese producto lo suficientemente bueno desde mi punto de vista como para darlo a la luz, ya tenía 50 años, no pasa nada en ese momento. Las circunstancias de mi vida han sido así y creo que no me arrepiento y creo que ha ido como si hubiera podido hacer yo el diseño, también hubiese sido muy parecido, porque no tener que vivir de la literatura ni de nada relacionado con este mundo me permite escribir lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y eso es un lujo asiático. Choca que busca los libros escritos por Juan Luis Pulido y te salgan los contratos de remolque marítimo y el siguiente sea ya lloran las piedras paradas. O sea, tiene una ficha de autor muy curiosa. Hay cosas más raras, las sociedades de clasificación de buques. Bueno, ese es mi mundo. Yo, como le decía antes a Pedro, yo soy jurista pro pane lucrando. O sea, yo me gano la vida con el derecho y es mi oficio. Y está muy bien que sea así, porque a mí me inquieta el que dice, ¿tú qué eres? Yo soy artista. Da igual sea músico, ya... hay algo a mí que siempre ha sido, y además en Cádiz, que es una ciudad con mucho movimiento literario, con mucho movimiento artístico, mucha música, y siempre ha ido ese mundillo de los mandarines de la cultura, que son los que sentaban el criterio estético, y yo los veía y no me veía en ese mundillo. Yo digo, ¿no? ¿Eres más un escritor que se gana la vida como jurista, más que un jurista metido escritor? Espérate, que solo tengo que pensar. Un escritor que... Sí, bueno, sí, totalmente, sí. Sí, yo me he sentido, yo cuando expire mi último suspiro, espero que sea dentro de 50 o 60 años, y piense en mi vida, yo me veré como escritor, porque además es lo que he hecho toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Yo creo que la primera vez que escribí una obra, que creo que fue una obra de teatro, tenía 9 años. Y escribí una obra de teatro que por había debe estar circulando por ahí. O sea, que yo he escrito toda la vida. Pero claro, he escrito para mí, además muy mal, porque cuando yo empecé a hacer la tesis me di cuenta de lo mal que escribía. O sea, claro, nosotros estamos siempre en un proceso de formación y estamos aprendiendo unos de otros continuamente. Y la actividad literaria, la creación literaria es muy solitaria. Si tú estás en tu burbuja leyendo, piensas que lo haces bien, hasta que alguien te dice, no, mira, esto... Y gracias a esa labor de hacer la tesis, hacer artículos y tal, es lo que yo me he dado cuenta de decir, no, digo, menos mal que no se me ocurrió intentar hacer novelas con 20 años, porque verdaderamente no... A mí eso que dicen de que lo importante es la inspiración y que no importa, los músicos, que no hace falta saber música, sino uno coge una guitarra, yo... Hay que tener un poco de tabla. Yo no lo veo, vamos, no lo veo, por lo menos en el mundo literario, yo creo que eso, detrás de cualquier creación literaria de peso hay primero miles de borradores anteriores.
muchas hojas a las papeleras, mucho ensayo, tal, y después mucho trabajo técnico pensando cuál es la palabra, cuál es la construcción, si los verbos concuerdan, y eso requiere su tiempo y requiere su técnica. Y ahí es donde se juntan mucho el derecho y la literatura. Si no recuerdo mal, Miguel Delibes también fue profesor de Derecho Mercantil. Miguel Delibes decía que él aprendió a escribir con el Garrigues, que es un manual clásico de Derecho Mercantil. Y verdaderamente, si uno lee el Garrigues es una prosa perfecta, o sea, perfecta, porque cada cosa encaja en su sitio y una palabra más. Y cualquier actividad de plasmar un pensamiento en un papel, sea literario, sea científico, lo que se da cuenta a uno es que le sobra mucho. Si uno escribe, si yo escribo una página, al final mi pretensión es decir que me quede en media. Y cuando tengo media página escrita, digo a ver si puede ser un cuarto. Para sintetizar al máximo el pensamiento en ideas mucho más concretas. Aún así, ya de 700 páginas de página. Entonces, yo consejos tengo, para mí no tengo, ¿no? ¿Y cómo aterriza ese Juan Luis escrito en el año del siglo XIII? Aquí hay dos cosas en esta novela que hay que tener claras para que os situéis. Una es el marco histórico, que es justo los acontecimientos que son posteriores a la batalla de la Nava de Tolosa. Y a partir de aquí, en este certamen vamos juntando piezas del puzzle, a base de una obra y unos escritores y una charla unas con otras, y esta pieza nos faltaba, porque ya hemos estado, que yo recuerde, y mis compañeros que están aquí que me corrijan, hemos estado en la batalla de la Nava de Tolosa con Sebastián Roa y con Chani Pérez Henares. Pero esta época después que está en tu novela, que yo sepa, no la hayamos visitado en el certamen. Y si me estoy confundiendo, me corregí. Porque aquí hablamos del reinado de Fernando III el Santo, esa conquista de Andalucía por Castilla, y luego el reinado de Alfonso X. En un marco geográfico concreto que creo que también está muy poco trabajado. O sí, tú lo sabrás mejor que yo, que de esa zona. Yo diría que es Jerez y la parte y el Valle de Guadalquivir. Sí, esa zona es mi zona. Y es una zona además que yo conozco físicamente, porque la he recorrido casi todos los escenarios que se han en la novela, yo los he recorrido a pie y cuando cito y cuando describo, lo describo de haberlos contemplado yo con mis propios ojos en la inmensa mayoría de los casos. Primero porque es el marco que yo conozco físicamente mejor. Y segundo porque toda esa zona me ha interesado mucho. Si puedo hablar un poco más de toda esa zona me ha interesado mucho también por una cuestión en principio política. Yo también he tenido un gran interés político, ahora mucho menos, casi cero. Pero digamos, precisamente por la generación a la que yo pertenezco, tenía una gran preocupación política cuando tenía 18, 20, 25 años. Y en esa época, cuando se estaba haciendo la transición en España y se estaban creando las autonomías, aquí hubo un intento de crearnos también una nación andaluza. Y eso me hizo tirar del hilo y me di cuenta de preguntarme quiénes éramos nosotros los andaluces verdaderamente. Porque a mí me contaron que nosotros somos los descendientes de los andalusíes. Y que sencillamente es que no es así. Eso no es ni bueno ni malo, pero no es así. No somos descendientes de los que vinieron a ocupar el Valle de Guadalquivir cuando ellos se fueron. Cuando fueron derrotados y expulsados. Y aquí intento narrar eso. Bueno, todas mis novelas están basadas en la vida en la frontera, en esa gran frontera que se establece entre Sevilla y Castilla después de la invasión del Valle de Guadalquivir. Y pensando en quiénes eran mis abuelos, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, es como yo llegué a esto. En la primera novela me planteo la vida en la frontera, en la última frontera, por eso se llama ahí los años antes de la reconquista total de Granada. Claro, esa frontera, el proceso de reconquista español es imparable pero muy lento, pero la frontera se fue desplazando hacia el sur poco a poco, hasta que llegó al Valle de Guadalquivir. Y ahí la frontera se estabiliza durante casi 300 años. Y de hecho en la provincia de Cádiz hay muchos pueblos que se llaman de la frontera. Y en Córdoba, Aguilar de la frontera, Morón de la frontera, Jerez de la frontera, porque era la frontera por antonomasia. Casi 300 años, y claro, eso crea unas condiciones de vida muy particulares a ambos lados de la frontera. Mi primera novela lo que describe es la vida de alguien que va al lugar más peligroso de la tierra en ese momento, que es Zara de la Sierra, concretamente el castillo de Astalmara, que es un sitio que está muy cerca de Ubrique, y que bueno, es
es capturado, es hecho esclavo, etcétera, etcétera. Todo lo que narro en la primera novela. Y la segunda, siguiendo en la misma tónica histórica, intento ponerme en la piel de un andalusí que ve que invaden su casa, con independencia de su raza, porque la mayoría de ellos eran hispanoromanos convertidos al Islam. Eso lo comenta, eso me ha llamado la atención de la novela, que el protagonista dice que es capaz de recitar de memoria las 20 generaciones que le preceden hasta el primer miembro de la familia que se convirtió al Andaluz con la invasión en el 700 y pico, sí, tal, pero que ellos se diferencian, y otra cosa que declara en la novela, de que son gente que vive en el Andaluz, que se convirtió en su momento y que es de raza musulmana, pero que tienen muchas diferencias con los que provienen del norte de África. Primero almorávides, luego almohades, luego bereberes, tal. Eso tiene sentido histórico. Cuando llegan en el 711 aquí hay aproximadamente 8 millones de hispanoromanos. Y vienen unas decenas de miles de bereberes y algunos miles de árabes. Por lo cual, simplemente el porcentaje de diferencia de población ya es elocuente. Lo que pasa es que ellos empiezan a mezclarse, pero ante todo lo que hacen es un trasplante cultural, pero un trasplante racial. Entonces, la inmensa mayoría de los que hoy llamamos andalusí eran hispanoromanos convertidos. Convertidos no de la noche a la mañana, porque aproximadamente hasta el siglo X la mayoría de la población del Andaluz siguió siendo cristiana. Lo que pasa es que la presión fiscal de los cristianos era muy elevada. Al final, si uno lo piensa, dice, bueno, si yo convirtiéndome al Islam voy a pagar menos impuestos, pues tiene sentido. No, yo lo dudaría poco. Pero bueno, en esa época supongo que se lo pensarían más. Y al final llegaron a ser mayoría, pero eran tan racialmente hispanoromanos como eran uno y otro, eran, llamémosle así, la misma raza, utilizando el concepto de raza de una forma muy laxa. Lo que había es un enfrentamiento de dos culturas que hoy siguen enfrentadas. Dos visiones del mundo que no tienen nada que ver. Porque algo parecido podemos ver, por ejemplo, en Bosnia. O sea, los bosnios son musulmanes, son eslavos. Y siguen teniendo apellidos eslavos. Pero fueron parte de los serbios que cuando les invaden los turcos, pues se convierten al Islam, igual que los albaneses. Los albaneses no son turcos, son albaneses, sin embargo la inmensa mayoría de los albaneses son musulmanes. Pues algo parecido pasó aquí. Lo que pasa es que aquí la civilización árabe florece de una forma que no tiene parangón. Yo creo que no ha habido nada parecido al califato de Córdoba. Es muy difícil encontrar, en su época no hay nada semejante al esplendor cultural, económico, político que representaba el califato omeya. Claro, eso es un periodo de un todo mucho más grande que es la civilización de Al-Ándalus. Cuando eso entra en crisis es cuando se produce esa conquista política del norte, que es la que yo intento narrar aquí. Y cómo me sentiría yo si yo estuviera en mi casa en Cádiz o en Jerez y vieran que, bueno, que los cristianos han conquistado, que había una batalla en las Navas de Toros. Los árabes la llaman la batalla de la Cuesta. Eso lo tiene terminado apuntado. Fíjate, sí, cómo son las cosas de ver las cosas desde abajo, ver las cosas desde arriba. Sí, sí. Ellos veían la batalla de la Cuesta, porque para ellos era una cuesta, verdaderamente. Los cristianos estaban arriba y ya estaban abajo. Exactamente. Y de ahí la ventaja que tenían. Totalmente. Y bueno, y además es que uno se da cuenta perfectamente el salto que hay del Valle de Guadalquivir a la meseta sur y de la meseta sur a la meseta norte. Uno vaya a la Peña de Francia, es muy curioso que se ve el mapa de España y se ve que está como si fuera una escalera, porque la meseta norte es mucho más elevada que la meseta sur. Bueno, pues ellos sí, siempre llamaron a las Navas de Toros a la batalla de la Cuesta, porque verdaderamente lo que se les vino fue un vendaval de hierro y de furor, porque eran muchos menos. O sea, el ejército almohade, Sebastián Roa lo describe perfectamente en su novela, eran como 4 o 5 veces más. Y fueron derrotados por cuestiones que hoy todavía no se sabe muy bien cómo. El caso es que fueron derrotados y como ellos además se sentían culturalmente superiores y posiblemente lo fueran, eran más ricos, eran más cultos. ¿Cómo me puede estar pasando esto? Es lo que yo supongo que se sentiría uno y dice, pero bueno, si esta gente son unos bárbaros, si esta gente, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Pero ven que son derrotados en las Navas de Tolosa, que conquistan Jaén, que conquistan Córdoba, que conquistan Sevilla. Supongo que cuando escribiste esta novela no tenías en mente que iba a venir a Úbeda a presentarla, porque aparece Úbeda, aparece Baeza, aparece Quesada, aparece Jaén, aparece Arjona, aparece Marto. Yo no sé, poquitas novelas habrán pasado por aquí que salga tantas veces Jaén como esta. Y en la nueva empieza en Arjona. La nueva empieza en Arjona. En realidad,
Eso, bueno, debo confesar. Empezaba en Baeza, porque precisamente yo había ido a la UNIA, pero una compañera mía de la Universidad de Jaén, que es de Arjona, me llevó, me presentó al alcalde, que es muy salado, y digo, bueno, pues... Arjona es la cuna del rey Alamán, por Sí, no lo sepan, sí, Arjona es el pueblo donde nace el rey Alamán, que es donde origen, un protoorigen del reino Nazaret. Entonces Juan, el alcalde, me mandó Aunque ahora todo el mundo la conoce porque es Molos con el lado, que también tiene otra variante. El segundo arjoniense famoso después de la... Además y después con el lado. Y luego mi suegra es de Arjona. Pues eso, no ha perdido el acento, lleva 40 años viendo fuera de su pueblo y todavía no ha perdido el acento. La siguiente, el narrador es un judío que sale de Arjona y va a Granada. O sea que verdaderamente a mí la zona de Jaén es una zona que también vengo mucho, me gusta mucho y que históricamente tiene... Yo creo que sí. Pero esta época en concreto, yo creo que está poco tocada. Es decir, Fernando III el Santo en la conquista del Valle del Guadalquivir no es una materia, a mí por lo menos, en mi opinión personal, y ya digo que admito contra réplicas, pero que... Hombre, ahí por ejemplo me sorprende que no haya una buena novela histórica de Muhammad Adamar, de Mohamed el Rojo, el creador de la dinastía nazarí, que era de Arjona. Tenemos una que se iba a presentar el domingo, pero Mario Villén no ha venido. Es nueva, o sea, desde hace... se presentaba... Porque era un señor de frontera, digamos un señor feudal, salvando la distancia, muy bruto por lo visto, se decía de él que era capaz de estar machacando con su mazo durante todo el día. Desde que tú lo menciona mucho en la novela, pero no le da voz como personaje, es decir, no, claro, por una parte de la crónica, pero no te has querido meter en muy posterior a esa. En la nueva, el tercer nazarí y el segundo tienen mucha relación porque son coetáneos de Guzmán el Bueno. Y en la nueva hago una ficción, porque lo que yo hago vaya por delante, que es ficción. De otra cosa, pues yo creo que saber realmente lo que la ciencia, la historia es una ciencia imposible. Yo parto de esa base. Saber exactamente lo que ocurrió es imposible. Yo lo que intento es aproximarme, en la medida de lo posible, a la verdad. Pero yo no busco la verdad, porque eso es lo que hacen los historiadores, con mucha dificultad, poco a poco. Yo lo que busco es la verosimilitud. O sea, yo quiero que el que lea se vea en el siglo XIII y todas las piezas le encajen. Eso requiere mucho cuidado con el lenguaje, mucho cuidado con lo que comen, con cómo se desplazan. Yo pongo mucho cuidado en todos esos pequeños detalles. Y dentro de esa verosimilitud yo lo que hago es jugar, que es lo que hacemos en nuestra especie. Nosotros somos homo ludens, verdaderamente, más que homo faber, lo que verdaderamente nos distingue como especie a los homo sapiens es que lo que más nos gusta es jugar. Y lo que hago es jugar con la historia. Si fuera historiador profesional no me lo podría permitir porque es una cosa muy seria, pero como lo que soy es un contador de historia, pues juego con ella. ¿Y cómo juego ahora en esta tercera novela? Porque Guzmán el Bueno fue tan poderoso y llegó a acumular tanto dinero, que perfectamente podría haberse declarado rey de Andalucía. Y yo juego con la idea de que Muhammad III el nazarí se lo propone. Dice, mira, tú y yo unidos, nadie podría contra nosotros. Si pensamos cómo se independiza Portugal, cuando Portugal se independiza es un reino mucho menos poderoso de lo que en ese momento era el reino de Sevilla, que estaba bajo la bota absoluta de Guzmán el Bueno. Yo lo que hago es jugar y ahí verdaderamente el poder conjunto del monarca nazarí con el poder de Guzmán el Bueno perfectamente podría haber constituido un reino independiente. Que no es que yo lo desee, vamos, que esto no... Tengo que tener cuidado porque como me gusta mucho escribir de Andalucía y de Andaluz, alguna vez me han como... Bueno, pero tú crees una identidad, un estado, una independencia, pues por descontado, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Yo creo que los andaluces somos españoles, diría más, somos castellanos, ¿no? Y que tenemos rasgos diferenciales, pero que no en absoluto. Esto no es una cuestión de buscar señas de identidad políticas, sino de escribir señas de identidad culturales que sin duda existen, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Y en ese juego que planteas, ¿qué lado del espejo te ha resultado más complicado de reproducir con fidelidad? ¿El lado cristiano o el lado musulmán? Porque una de las cosas que yo destacaría de esta novela es lo concienzudo que ha sido a la hora de reproducir, o de intentar reproducir y de transmitir la forma de vida que tiene, las creencias, la manera en cómo se regía su sociedad. Y claro,
se te ve mucho que el protagonista, no me hablo de los personajes, pero el protagonista principal es un cadi, un juez, que es la figura del juez musulmán. Con lo cual también mete muchas reflexiones sobre el papel del jurista, del derecho y de cómo. Hay una frase que podemos aquí abrir el debate y a ver cada uno de su opinión, pero ahí dice el protagonista que el papel del cadí, del juez, es más importante que el del guerrero y el del médico, en el punto de vista que ayuda a que la convivencia y que la sociedad funcione. Yo ahí levanté un poco la ceja porque digo, en aquella época con tanta batalla y con tanta lucha que había y con tanta dependencia que había del ejército, poner al juez por delante del guerrero, el que tenía un buen ejército, mismo dependía menos de los... No, bueno, es una reflexión subjetiva de un personaje de una familia de juristas, porque en esa época medieval los oficios se heredaban con mucha frecuencia. O sea, tu abuelo era panadero, tu padre era panadero y tú con mucha probabilidad ibas a ser panadero, pues también pasaba en la familia de jueces. Hombre, me costó mucho más hacerme con la idea del mundo andalusí, lo que pasa que es delicioso porque es un mundo literariamente tan hermoso. Y tenemos tantos documentos y además precisamente todo. Te iba a preguntar por eso, ¿cómo lo había documentado? Porque no aparece no hace referencia a la nota de autor. Yo creo que es casi un insulto de inteligencia del lector hoy día en el mundo de internet, que yo le pongo. No, pero no te creas, al lector le interesa una saber bibliografía. no bibliografía, pero el proceso es un poco de creación, que nos contara Sí. dónde ha leído, si ya has comentado que has visto los lugares físicamente, pero ¿cómo te ambientas en ese mundo? Afortunadamente tenemos tanto la Universidad de Sevilla como la Universidad de Granada, posiblemente los dos departamentos de historia medieval y de historia árabe más importantes. Hay muchos documentos editados. Yo evidentemente ni leo árabe medieval, ni árabe contemporáneo, ni nada parecido. Pero hay muchísimos documentos editados. Y a mí el documento que me interesa sobre todo es bien la crónica real, bien el testamento, el contrato, y los documentos de la vida cotidiana. Eso hay cientos, miles de documentos donde nos enseñan cómo se casaban, cuál era la dote, y sobre todo documentos jurídicos. La civilización musulmana es una civilización basada en el derecho. Para lo más parecido que una persona de nuestra civilización puede encontrar lo que es hoy el mundo cultural musulmán es el Éxodo, o sea, lo que es Moisés, el líder religioso como legislador. Es la manera que tiene dos caras. Un lado es las leyes musulmanas y otro la religión. Exactamente, pero porque ellos, la diferencia de nuestra cultura, ellos no han separado entre ley, política y religión. Igual que les pasaba a los judíos en la época del Éxodo. Moisés es un legislador, pero un legislador que lo que legisla es la voluntad divina. A Moisés, según el Éxodo, Dios le dicta las tablas de la ley. Pues eso es lo mismo que ocurre con el Corán. Los musulmanes piensan que el Corán es la palabra de Dios textualmente y en árabe. Por eso es la dificultad del mundo jurídico musulmán y por eso tienen tan difícil evolucionar. Porque si algo que es la palabra de Dios textual y en árabe es muy difícil de interpretar y es muy difícil de adaptar a la realidad. Eso, por mi profesión he tenido más fácil acercarme a lo que es el mundo del derecho musulmán. Y claro, ellos tienen una enorme dificultad a la hora de adaptar un derecho del siglo X a la actualidad del siglo XXI, porque las escuelas más rigoristas no permiten ni la analogía, que es un recurso jurídico básico. Bueno, si yo tengo una solución para esta botella y hay algo que no está regulado, pues, pero se parecen, lo puedo aplicar. Algunos de los más rigoristas dicen que ni eso, que si el Corán dice A, es A. Punto. Claro, eso explica mucho de las cosas que están pasando ahora. Y claro, eso es lo que yo intento describir ahí, que es un mundo absolutamente disciplinado y regido por una religión y además por una fe, por una fe que está muy ligada a la política. Hay una familia, que es la familia Banu Guzmán, que habita en el Jerez de aquella época. El nombre de... lo he deducido solo, pero confírmamelo tú. El nombre Sherry actual inglés viene del Sheris musulmán. Y de ser antiguo, sí. Es muy, muy antiguo. Sí, posiblemente sea de origen tartesio. Viven en el... ¿Cómo era? Sheris. Sheris, de hecho, la novela Sheris y Duna. Sheris y Duna, sí, porque toda esa época, toda esa zona
Es la Casi Sidonia, la Sidonia de los visigodos. La capital de aquella época cuando cae el Imperio Romano es Medina Sidonia. Y después, en la Reconquista, la ciudad más importante fue Jerez. Pero toda la comarca es la comarca de Sidonia. Y es Xerif. La novela se iba a llamar el Cádiz de Xerif. Pero claro, cuando la editorial te dijo que ya la digo, bueno, nadie sabe lo que es un Cádiz, ni sabe lo que es Xerif. Algunos asociados del golo, pero llevan el palo. Sí, pero yo para ese sentido soy muy disciplinado. A mí yo sé escribir libros. Producirlos y venderlos, quien sabe hacerlo es la editorial. Si la editorial dice que ese título no vale, pues yo me lo creo. A mí no me acabó de gustar este título. Pero al final ya me he acostumbrado y ya... Pero no es el que yo hubiera querido. Pero entiendo que si un editor tiene... Vamos, yo me considero afortunado de que alguien quiera arriesgar su capital para producir el libro que yo he sido. Entonces, si encima que corre con el riesgo empresarial, yo le voy a poner estupendo. Voy a decir, no, pues yo no me gusta el color de la bandera esta o el... Ellos sabrán qué título le ponen, qué portada le ponen, en qué precio le ponen, que no es seguramente como yo lo hubiera hecho, pero posiblemente yo hubiera vendido mucho menos libros. En ese Jerez del siglo XIII describe la vida de un clan familiar que está encabezado por dos hermanos, Muhammad y Hamed, que tienen dos caminos totalmente dispares, es decir, son dos perfiles totalmente opuestos. El mayor, Muhammad, es el que elige la senda de la guerra y el que, bueno, siente la llamada a la yihad y a luchar contra los cristianos. Y el segundo, Hamed, es el que intenta, bueno, desde su punto de vista de calí, de juez, de persona estudiosa, de jurista y con esa balanza un poco que se le ve casi, que se le intuye en cada intervención en las manos, pues que elige contemporizar e intentar llegar a acuerdos o a convivencia con los cristianos que lo invaden, contra a lo mejor incluso la opinión de su gente. Esos son los dos caminos de que sigue el argumento. Que yo creo que eso nos pasaría a cualquiera de nosotros o le pasaría a cualquiera de nuestra familia en circunstancias semejantes. O sea, no todos estaríamos en bloque adoptando la misma solución, pues algunos preferirían irse, otros preferirían quedarse luchados, otros intentar llegar a un acuerdo. Es muy difícil porque además ellos, ya digo, es que no se lo esperaban y además ya habían tenido muchas invasiones, ya habían llegado, no eran los primeros reyes cristianos que llegaban al Andaluz, lo arrasaban todo, lo quemaban todo y se volvían a su casa. La diferencia es que en el siglo XIII se quedaron, pero ya antes había habido, o sea, igual las dos civilizaciones tienen un designio de... Ahora no, ahora es diferente, pero en esa época tenían un designio de exterminador. Si no exterminaba una a la otra es porque no podía. La guerra medieval ya, a base de las novelas, uno ya se da cuenta que era así, cuando venía el enemigo a recogernos todo en el castillo, a esperarnos que pase, porque los asedios y aquello eran difíciles, que no conquistar una fortaleza en la Edad Media con los medios que había, era relativamente difícil, pero lo que estaba fuera del castillo quedaba arrasado. Totalmente, bueno, cultivos, vegas, ganado, cualquier tipo de hacienda o de riqueza que había quedaba arrasado. Los pueblos andaluces son como son, porque hay y la gente se metía en la alcazaba, se metía en las murallas con agua y trigo y le duraba, y si no le duraba pues se moría. Y si te rendías pues te vendían como esclavo, pero vamos, eso se sabía que era así. O sea, no, y además el que no lo hacía es porque no podía. Que no, aquí no es una historia de buenos o malos, es decir, ¿quiénes eran más buenos, los cristianos o más brutos? Eran los dos igual de brutos y tenían el mismo designio de exterminador. Pues a mí me maravilla tanto esa... No es una tontería, yo creo que es un pensamiento ilusorio de la convivencia, de la agricultura. Es que me parece tan evidente que no era así, que parece mentira que se siga repitiendo todavía lo mismo de la agricultura. Lo que pasa es que exterminar a toda una población no es tan fácil, y además, en realidad los reyes, tanto los musulmanes como los cristianos, no querían exterminar a las minorías religiosas, lo que querían es que siguieran allí pagando impuestos. Te he leído que convivencia no hubo, que lo que hubo es coexistencia. Sí, vivían en el mismo espacio. Pero había hasta que... Pero la historia... Una total separación y con una... Yo parto de la base y digo que la historia es muy difícil de saber cómo ocurrió. Pero nosotros en la historia tenemos unas fuentes
que son muy claras, las fuentes documentales y las fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas dicen lo que dicen. Los castillos eran tomados y destruidos, las ciudades eran tomadas y destruidas, o sea que de convivencia nada. Y las fuentes documentales son meridianamente claras. Meridianamente claras. Por eso yo, cuando argumentan lo de la convivencia, digo, bueno, pues espero que algún día demuestren ese designio. Yo no la veo, ¿de acuerdo? No la veo y no la ven el 90% de los historiadores, de los medievalistas españoles. Yo me diría incluso un 95%. Lo que pasa es que sí es cierto que hay mucha gente que sin tener mucha idea del asunto, pues habla de eso, de las tres culturas, tal. Para mí, sinceramente, eso es un cuento chino. ¿Eso es bueno o malo? No, es así. No es un juicio de valor. Decir que eso no ocurrió no es un juicio de valor, ni poner a una cultura por encima de la otra, sino simplemente intentar ser fiel a la realidad de los hechos como yo creo que ocurrieron. Y lo que yo reflejo aquí y lo que reflejo en las otras dos novelas es los hechos como yo los leo en las fuentes que utilizo. Y yo lo que veo son dos civilizaciones enfrentadas con el designio de exterminar a la otra. O sea, lo que querían los musulmanes era llevar sus caballos a brevar en la pila de la Basílica de San Pedro. Eso es, pero no es que lo siguen diciendo todavía. Y lo que querían los cristianos siempre es reconquistar la Tierra Santa. Y de hecho los cristianos casi lo consiguen. Lo consiguieron durante un tiempo, toda la historia de las cruzadas. Y Fernando III, y sobre todo su hijo Alfonso X el Sabio, una de las razones que arguía para ser emperador es decir, bueno, vamos a reconquistar toda España porque después por el norte de África vamos a llegar a la Tierra Santa. De esa época se menciona también la parte naval en tu novela, es decir, ya aquí en esta época Castilla ya tiene una preocupación por la flota y por esa comunicación marítima, que es lo que... No empiezan los barcos con los reyes católicos con Colón, ya en esta época sí, ya hay flota y ya hay una... Alfonso X quiso ser enterrado en la catedral de Cádiz, porque Alfonso X ya miraba hacia el Atlántico, no hacia América, por supuesto, no tenía ni idea de qué había allí, pero ya miraba hacia África y sobre todo la idea obsesiva de los reyes cristianos medievales era reconquistar Jerusalén. O sea, volver a unificar la cristiandad del Imperio Romano. Y la idea obsesiva de los musulmanes todavía es conquistar el mundo. Entonces, que eso, la única diferencia entre lo que ha pasado en la Edad Media y lo que pasa ahora es que una de las dos civilizaciones ha evolucionado un poquito, tampoco es que hayamos hecho grandes logros, pero un poquito, por lo menos en lo que es la separación entre política y religión. La única diferencia significativa es que los abuelos de las dos partes estaban absolutamente convencidos de la existencia ultraterrena y del poder, de que ellos actuaban en nombre de Dios. O sea, tanto una parte como otra creían sinceramente que estaban cumpliendo la voluntad divina, o mentían muy bien. Pero de todas formas, yo pienso hoy en lo más parecido que podían ser nuestros abuelos en el siglo XIII, pues posiblemente sean las imágenes que han salido estos días de los chavales haciendo los explosivos para el atentado de Barcelona. O sea, estos chavales están convencidos de que van al paraíso. Pues era muy difícil pensar como un chaval de 20 años se pone un cinturón de dinamita. Porque puede haber un tonto, 2, 25, pero cientos es muy difícil. Pues esa es la mentalidad que tenían nuestros abuelos, pero en el otro lado. Y la diferencia entre las dos civilizaciones es que una se ha quedado más retrasada en el tiempo y la otra ha evolucionado en un sentido distinto. Pero claro, yo afortunadamente no escribo sobre el siglo XXI, que es bastante complejo. Yo cuando me pongo en el siglo XIII, lo que veo es ese designio absoluto de lograr el exterminio del otro. Lograr el exterminio del otro que no lo consiguió porque no pudieron. ¿Sabes? Imagina, pensemos que los árabes en el siglo VIII, que la península arábiga es un secarral. ¿Cuántos árabes había? No sé cuántos árabes había. Pero ese puñado de árabes llegó desde el Océano Atlántico hasta el río Indo, en prácticamente 1 o 2 generaciones. ¿De dónde salieron tantos árabes y tantos camellos? O sea, eso fue una invasión militar de una élite militar que arrastró una cultura y arrastró masas de egipcios, de bereberes, tal, pero no eran, o sea, no fue una invasión como, por ejemplo, la de los visigodos, de los celtas, los visigodos, que venía aquí el pueblo entero con carromato, con la abuela, con los niños, en cada carromato una familia. Aproximadamente se calcula que pudieron entrar en España entre 400.000 y 500.000 visigodos.
Pero ese era el pueblo entero que salió un día de Suecia y 400 años después llega a España. Nada que ver con la invasión árabe. La invasión árabe es una élite militar que llegan solo hombres y después se mezclan con los aborígenes. Pero eran muy pocos. La mayoría de los que vinieron aquí eran bereberes. Y los bereberes ya eran como nosotros desde antes, porque posiblemente los iberos y los bereberes sean el mismo pueblo. De hecho, hay alguno de los lingüistas que está intentando descifrar la escritura ibera y las lenguas bereberes más primitivas, dice que en realidad el euskera es una variante del bereber. Cosa que a mí me hace mucha gracia cuando pienso en Arzarius, ¿no? Que debe estar revolviéndose en su tumba cuando le cuenten que el vasco tiene que ver con el bereber. Pero tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. O sea, que nosotros, y además que físicamente se le ve, o sea, es que nosotros somos primos hermanos racialmente. Los pueblos de los dos lados del estrecho. Lo que pasa es que aquí después había un componente de sangre celta y de sangre goda que ha aclarado nuestra piel, que ha hecho, pero el sustrato primitivo original debería ser muy parecido. Entonces, cuando aquí vienen bereberes islamizados, en realidad están llegando casi a invadir a sus primos. Y con la diferencia también que hay de cultura, incluso de costumbre, entre esos distintos segmentos o familias de la raza musulmana, de la rama musulmana. Porque aquí en tu novela se habla mucho del vino, estamos en Jerez, no se puede... Hay musulmanes que consumen vino. En esa época era evidente, siguieron produciendo vino y siguieron haciendo poesía. O sea, luego vienen los radicales y ya no les gusta y lo quitan y lo persiguen, tal, pero la familia protagonista no es que lo consume, lo disfruta y lo valora. Claro, ese es el drama, pero no solo por el vino, todo lo demás. El drama de los andalusíes cuando llegan al norte de África es que se sienten en un sitio que no es el suyo. Hubo quizás cientos de miles, sea excesivo, decenas de miles de andalusíes que fueron a Marruecos y Argelia. Incluso llegaron hasta Mauritania, al sur. Manuel Pimentel ha escrito varios libros sobre eso, sobre la biblioteca de Tombuctú, hasta tan lejos como Tombuctú, ¿no? Pero claro, eran musulmanes, pero no tenían nada que ver con la gente del otro lado, culturalmente. Y se sintieron, además los trataron muy mal. Fueron básicamente igual como después pasó con la diáspora judía, les robaron, los machacaron, eso también lo describo ahí. Una parte de Odisea. Y además la literatura andalusí está llena de alusiones despectivas a los norteafricanos, con expresiones bastante gruesas, que yo reproduzco ahí también. En eso encontré también, para mencionar las cruzadas, encuentro paralelismo en eso, en la medida de que más se dividen los bandos musulmanes, mejor le va hablando cristiano. Es decir, esa fragmentación y esa lucha interna y es lo que creo que hace, sí, también pasa. O sea, cuando llega Fernando III, en realidad la reconquista se acaba con Fernando III. Pasa que, claro, no hay castellanos suficientes para poblar toda Andalucía. Entonces, eso deja que Granada se quede sometido a vasallaje. Pero cuando en el testamento de Fernando III le dice, creo que lo reproduzco ahí, le dije a su hijo, te dejo en España una conquistada, otra sometida, y si consigues más, serás mejor rey que yo. Si no consigues, si pierdes algo, serás peor rey que yo. Pero Fernando III cree que la reconquista se ha terminado. Pasa que precisamente no se culmina porque después empieza una etapa terrible que es la guerra civil de Castilla entre padre e hijo. Alfonso X, mal llamado el sabio porque metió la pata. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. El perfil que dibuja, pensamos en Alfonso X y pensamos en las cantigas, en el ajedrez y en la escuela de doctores de Toledo. Que es cierto. Qué pedazo de rey que tuvimos, pero tú... Políticamente fue un desastre. Para empezar, toda la historia de la aventura imperial, lo que fue un disparate que se llevó muchísimo dinero. Y después lo que hizo con su hijo, cambió las leyes y bueno, toda esa historia la cuento en la tercera novela sobre todo, cambió las leyes. Según los fueros viejos de Castilla, Sancho IV debía haber sido rey, su hijo, su secundogénito. Pero como él cambió las leyes en las partidas meten el derecho romano, entonces los hijos de su primogénito que muere, Fernando de la Cerda, son los herederos. Entonces ya entre la pugna de los infantes de la Cerda y Sancho IV ahí se crea un pifostio que destroza Castilla. Después la peste negra, después la guerra civil de los Trastámaras,
O sea, la Reconquista se prepara 200 y pico de años por las barbaridades que hicieron los reyes de Castilla, pues los reyes de la España cristiana, pero que en realidad no había ninguna razón por la cual que verdaderamente en el siglo XIII ya se hubiera conquistado Granada como se conquistó el resto. Aquí cuenta, en esta novela aparece eso, la caída del Imperio Almohade, aparece también la conquista castellana. Hay ese ya asentamiento de los cristianos en Andalucía. Hay una revuelta mudéjar a la que es previo que Alfonso X tiene que luchar con su hermano. Y de hecho es anterior. La revuelta mudéjar es anterior. Andalucía estaba muy poblada y era muy rica. A ningún rey en su sano juicio se le hubiera ocurrido prescindir de gente que le pagara impuestos. El designio de Fernando III y de Fernando III y de Alfonso X fue que los musulmanes se quedaran. No estoy diciendo que fueran tolerantes, que no lo eran, sino que era por puro interés. Ellos querían ser reyes de cristianos y musulmanes. Pero cuidado, los cristianos aquí, los musulmanes abajo. ¿Y por qué no había cristianos? Te lo comentado. Pero igual que era el designio de los reyes musulmanes, ser reyes de cristianos y musulmanes. Pero cuidado, los musulmanes aquí y los cristianos abajo. O sea que era una cuestión de jerarquía. Pero ni unos ni otros hubieran querido exterminar a sus contribuyentes, llamémoslo así. ¿Qué ocurre? Que instigados por el rey de Granada, se sublevan los mudéjares. Y los mudéjares se sublevan y hacen una carnicería de cristianos. Una guerra que según las últimas investigaciones debió durar aproximadamente 3 años. Claro, la venganza cristiana fue tremenda. Entonces, fue la venganza cristiana la que acabó con las pequeñas bolsas de población mudéjar que quedaban todavía en el Valle de Guadalquivir. Pues claro, aquí es donde eran peligrosos. Por eso es lo típico que hemos oído los andaluces 10.000 veces. Cuando vamos a lo mejor a Galicia, que eres andaluz, qué raro, eres rubio. Pero es que esta gente cree de verdad, los del norte que íbamos en camello, que somos todos. Cuando verdaderamente aquí es donde apenas quedó gente, porque aquí es donde eran peligrosos. Y los poquitos que quedaron en Castilla fueron llevados al norte. A Zamora, a Orense, a Salamanca, sobre todo. Pero lo que es en el Valle del Guadalquivir, después de la revuelta mudéjar, no quedó absolutamente nadie. Entre otras cosas porque eran como una especie de quinta columna en la tierra de frontera. O sea que no los podían tener aquí. Y después con la Reconquista de Granada pasó igual, eso lo describe muy bien Ildefonso Falcones en La mano de Fátima, una novela que también me gusta mucho. Y él describe cómo después de la sublevación mudéjar de la Alpujarra, los alpujarreños fueron llevados lejos, pero bien lejos de ahí, como muy pronto, como muy cerca a Córdoba. Desactivado, ¿no? Claro, es lógico, porque tienes una gente que se te ha sublevado, no lo quieres tener cerca de sus posibles aliados. Igual que la expulsión de los moriscos se produce básicamente por el peligro de que los moriscos se pusieran de acuerdo con los turcos, porque la posibilidad de que Turquía invadiera España no era un delirio, era algo totalmente factible. Estaban ya en Túnez. Los turcos eran ya una potencia naval impresionante, y ante la posibilidad de que los mudéjares que quedaban en España se aliaran con los turcos, ¿cómo los echan? Pero cada vez que España ha echado una minoría, o Castilla ha echado una minoría, se ha empobrecido. Y los reyes lo sabían, no eran tontos. Cuando se expulsan a los judíos, ellos sabían que lo hacía a costa de perder prosperidad, riqueza, etc. Pero en algunos momentos de nuestra historia han predominado consideraciones políticas o económicas. Llevamos aquí mucho rato hablando, yo me parece que no te he hecho ni la mitad de las preguntas que tenía, pero lo que cuentas también y no hace falta ni preguntarte. Pero creo que no sé si podemos dar paso, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que queréis decir, por dar también un poco la palabra, que no seamos Juan y yo los únicos que hablemos. Si no, sigo yo, ¿eh? Dime, como autor también me interesa mucho a la hora de abordar una novela que entiendo tiene una complejidad de tenerte que posicionar en una cultura que no es la propia, y creo que es lo interesante de los escribimos histórica. Te surgen dudas, es evidente, durante el proceso de escritura, mientras estás escribiendo te surgen dudas en tiempos
cuánto dedicas al proceso de documentación previo y cuánto hay de documentación in situ cuando ya has comenzado a escribir. ¿Cuánto tiempo hay realmente de idas para atrás, de idas y venidas, de incluso replantearte el punto de vista de la historia para... creo que es muy interesante porque yo en mi caso no escribo novelas sobre este periodo histórico y me parece complejo, me parece de los más complejos que hay en cuanto a la diversidad cultural que hay, etc. No sabría decirte porque en realidad a mí los procesos de escritura se me superponen. Yo estoy ya con la siguiente y incluso con la de después, porque son procesos distintos y además que me desengrasan un poco. Porque si te metes también mucho en lo que es acaba siendo un poco agotador. Pero para mí documentarme y estudiar el proceso mejor. O sea, yo me lo paso de maravilla. Documentarme y escribir el primer borrador para mí es muy gozoso. Los problemas empiezan a la hora de corregir. Ahí es cuando sufro y a veces pienso qué hago yo aquí, por qué me dedico a esto y no. Porque verdaderamente es que sufro físicamente. O sea, y nunca estaba suficientemente bien. Y cuando parece que ya no va a aparecer ninguna errata, ¡pum! Lo que viene una errata y digo, pero ¿cómo puede ser? Con la de lecturas que le he dado yo a esto, bueno, es que el proceso de perfección formal es inacabable. Y conforme más... llega un momento en que ya la obra empieza a empeorar. Y hay que saber muy bien decir, bueno, esto es lo que hay, hasta aquí he llegado, no he sido capaz de hacerlo nada. Y esto no he parido nunca, porque motivos de cromosomas X y cromosomas Y, pero debe ser lo más parecido una vez que ya has parido y digo, mira, ya se acabó, ya lo he soltado, será guapo, feo, listo, calvo, como sea, pero ya está en el mundo y que se busque la vida. Y yo ya una vez que he parido a la criatura ya estoy pensando en la siguiente. Y ahora mismo, hoy precisamente esta noche me rondaba una idea y ya estoy con la siguiente de la siguiente. Entonces ya voy recuperando una documentación, voy pensando en hacerlo así, de una forma u otra. Lo que sí es cierto es que la perspectiva puede cambiar. Y hay veces que estoy empezando a hacer una ficción que yo pensaba que iba a ser de una determinada forma y acaba de otra. Pero sobre la marcha los personajes van evolucionando. Y además me gusta que es así porque es la parte... Yo me lo paso muy bien. O sea, ya se ve, ¿no? Que yo además hablar de esto y escuchar hablar de esto, yo me lo paso muy bien haciéndolo. Si además tuviera 2 o 3 esclavos perfectamente formados y me corrigieran la última parte, yo ya diría, bueno, sería fantástico, porque ahí es cuando ya empiezo a decir, bueno, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil hacerlo bien. O sea, hacerlo informalmente muy bien, porque cada página es una lucha. Cada página es una lucha y además nunca va a estar bien. Eso es lo peor. Y usted está bien, pero va a ser perfecto. Al final... Y yo además no me gusta leer otra vez, porque si lo leo me llevo un disgusto. Si ahora mismo cojo y empiezo a leer, digo, pero por favor, ¿cómo puede ser? Muy bien, gracias. ¿Te has planteado alguna vez escribir sobre una época diferente o un ambiente que no sea Sí, vamos, de hecho la novela que quiero terminar el borrador después de Navidad es la antigüedad clásica. Porque el principal problema que me ha causado esta época es la verosimilitud del lenguaje. O sea, en esta época tenemos una cierta idea de cómo hablaban. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque sí, no puedes escribir exactamente como hablaban porque entonces no te entienden. Pero tienes que darle un toque arcaizante. Y eso es muy trabajoso. Ahora es que estoy escribiendo en la trama va a ser aproximadamente siglo I a.C. y como no tenemos ni idea de cómo hablaban, pues entonces hablan como nosotros, ¿ves? Salvando las distancias, ¿no? Y bueno, es un descanso, es un gran descanso. Y si alguna vez escribo una novela que no sea histórica, va a ser una cosa como si usted hubiera estado corriendo una carrera con mucho peso y ahora de repente digo, no, solo tengo que imaginar. Claro, lo que yo hago no es solo imaginar, es imaginar en un contexto que requiere mucha lectura que a mí me gusta. O sea, pero claro, no deja de ser una rémora para avanzar. Y yo creo que alguna vez querría intentar hacer una novela que no fuera histórica, pero sobre todo para que fuera pura ficción. Y sin preocuparme si este rey era bueno o malo, si se llevaba bien con su tal, si...
cosilla más. Bueno, pues yo quiero repetir, perdón, Por supuesto. ya que no. Es que siempre que leo una novela histórica y puedo hablar con el autor, me gusta saber en una balanza cuánto pondrías que